Bendiciones, familia, te habla el Pastor John desde acá, desde Kissimmee, Florida, comunidad de fe Kissimmee para el mundo. Estamos contentos y felices de estar en esta segunda semana del año. Un aplauso, un aplauso. Estamos felices y contentos. La iglesia aquí en casa los saluda a la iglesia en línea. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Estamos contentos y felices de traer una palabra de parte de Dios para el pueblo de Dios. Guía y dirección de Dios para el pueblo de Dios. Así que antes de comenzar, agarren su Biblia y digan: esta es mi Biblia. Y mi Biblia es la palabra de Dios. Y en este día yo la voy a oír. En este día yo la voy a creer. En este día yo voy a meditar en ella. Meditar significa desglosar. Vamos a revisar, vamos a desglosar, vamos a ver qué es lo que está diciéndonos a nosotros. En este día voy a hablar de esa palabra. Y en este día, pero que la gente los oiga, y en este día voy a caminar en la palabra de Dios. La voy a oír, la voy a creer, la voy a pensar, la voy a hablar. Y lo más importante que es, voy a caminar en su palabra, voy a caminar en lo que la palabra dice. Esta es mi fe. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer absolutamente todo lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Esta es mi declaración de fe y yo la creo en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy cabeza y no cola. Yo soy abundante y no escaso. Siempre estoy arriba y nunca estoy abajo. Eso es lo que dice mi palabra, la palabra de Dios, y yo la creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia amada, ayúdenme porque por las cuestiones de espacio no tengo dónde poner la Biblia aquí porque la tengo toda en mi alma. Muchas gracias. Ok, entonces estamos contentos y felices. La semana pasada nuestro pastor, el apóstol Germán, nos habló acerca de las directrices que estaba hablando Dios, qué era lo que quería Dios para este año. Y profetas, grandes profetas, le hablaron a la tierra sobre las directrices, a qué nos estaba llamando Dios. Y Dios nos está diciendo que este es un tiempo de guerras, un tiempo donde nosotros tenemos que entender que el mundo está convulsionado y que tenemos guerras en 3 niveles. La primera guerra que tenemos a nivel espiritual, la segunda guerra que tenemos a nivel del mundo y la tercera es la guerra que tenemos con Satanás. Tenemos una guerra. ¿Cuál es qué es lo que quiere Satanás? Hurtar, matar y a destruir. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Yo vengo a que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia, vida eterna. Entonces es importante que nosotros podamos discernir en el Espíritu y podamos trabajar conforme a lo que el Espíritu nos está hablando. Y le está hablando, el Espíritu Santo le está hablando a las iglesias. Que las iglesias tienen que estar preparadas para este tiempo, un tiempo que se avecina, y preparados en esos 3 frentes. Es importante que entendamos eso. Ahorita tal vez no se te hace sentido eso de prepararte para una guerra, sobre todo nosotros que estamos aquí. Hay países en Sudamérica y en Centroamérica donde tienen tiempo viviendo eso. Ahorita tenemos que estar orando por Ecuador porque está convulsionada. Tienen una guerra civil allá dentro del Ecuador. También tenemos que estar orando por Colombia, tenemos que estar orando por Venezuela. La situación en Venezuela es una situación que todo el mundo conoce. El venezolano era una persona que no le gustaba emigrar. El colombiano tampoco. El colombiano le tocó emigrar a través por las situaciones con el problema de las drogas. ¿Ok? Pero si fuera por el colombiano, no sale de su país. Él visitaría otros países, pero no saldría de ahí. Si fuera por el venezolano, no hubiera salido de su país. Y muchos de nosotros hemos salido de nuestros países y hemos venido acá por situaciones que estaban fuera de nuestro control. Nuestros hermanos puertorriqueños después del huracán María vivieron situaciones muy difíciles, las cuales era imposible vivir donde estaban. O sea que aquí tenemos que entender que hay situaciones que nos obligan
a emigrar, hay situaciones que nos obligan a hacer muchas cosas. Pero en este año es un año particular donde el Espíritu de Dios le ha hablado a sus profetas, porque Dios no hace nada si no se lo dice primero a sus profetas, donde tenemos que preparar al pueblo de Dios para la guerra que se avecina. Y no es para que tengamos miedo, porque el problema de preparar al pueblo es para que no tengas temor. El tiempo de preparar el pueblo es para que conozcas las sazones de Dios, para que conozcas las cosas, los juicios de Dios, pero para también entiendas que Dios no va a juzgar el impío con el justo. Nunca lo hizo, nunca lo va a hacer. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos fácilmente por cómo cuando Abraham le preguntó a Abraham a Dios, Dios le dice, mira, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, ¿y si hubieran 50 justos? Tú vas a dejar que la gente diga que tú no eres un Dios justo. Pero se lo dijo de una manera tan hermosa. Abraham le dijo, Abraham se humilló delante de él, tú eres Dios. Y yo te amo, yo no puedo dejar que... Y confronta a Dios y le dice, ¿y si hubieran 50 justos? Y Dios le dice, por 50 justos. ¿Y saben por qué? Porque Dios conocía el corazón de Abraham. Era un corazón conforme al corazón de Dios. Y aquí Dios estaba probando a Abraham otra vez. Y le pregunta, ¿y si hubieran 50 justos, tú destruirías las ciudades? Dice, por 50 justos, no lo haría. Y viene Abraham y le vuelve a decir, ¿y si hubieran 40? Y él dice, tampoco lo haría. Y si hubieran 30, no lo haría. Y si hubieran 20, no lo haría. Y si hubieran 10, no lo haría. Lamentablemente, él no consiguió a 10. Ahí no había, los únicos que estaban eran Lot, su esposa y sus 2 hijas. Pero sin embargo, Dios no juzgó esa tierra hasta que sacó a Lot y a su familia de ahí. Lamentablemente, la esposa de Lot miró atrás. Muchas veces la tipología de mirar atrás es deja lo que está atrás y prosigue adelante, porque las cosas de Dios todos los días son hechas nuevas. Entonces tenemos que entender que estamos en un tiempo, yo lo vi un pastor que dijo, tiempos peligrosos, pero tiempos gloriosos. Si vemos nosotros Mateo 24, también nos vamos a dar cuenta que en Mateo 24 el Señor nos habló y nos dijo, cuidado que nadie los engañe. ¿Cuántas veces lo dice? Varias veces, ¿verdad? Cuidado que nadie los engañe, porque este es un tiempo donde mucha gente va a ser engañada. Y también habló Dios y dijo Jesús que por causa de los escogidos el tiempo será acortado. Entonces tenemos que entender que en tiempos de dificultad, en tiempos de guerra, en tiempos donde sabemos que hay tribulación en la tierra, son tiempos donde nosotros tenemos que estar con el discernimiento completamente abierto, oyendo lo que la palabra de Dios dice, no oyendo lo que CNN, no oyendo lo que los medios de comunicación, bueno, no voy a hablar de CNN, CNN trae buenas noticias también. Estamos hablando de no lo que los medios de comunicación, no lo que los medios, ¿cómo se llama? No lo que estamos oyendo a través de las redes sociales, ¿ok? Sino que tenemos que discernir según la palabra de Dios y lo que Él le habla a sus profetas. Tenemos que discernir el tiempo que estamos. ¿Para qué? Para que tengamos paz, tranquilidad, sabiendo que en medio de la tribulación el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero tenemos que estar preparados para eso, porque si tú no estás preparado para eso, ¿qué pasa? Vas a caer como caen los demás. Miren lo que pasó con Daniel. Con el rey David. El rey David tenía que ir para la guerra, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó con el rey David? Él se quedó en su casa. ¿Y qué pasó? Un espíritu de seducción lo agarró, comenzó a hacer cosas que no estaba y lamentablemente fue seducido en tiempos donde él tenía que estar en guerra. Si nosotros no entendemos que nuestra guerra espiritual es en oración, en ayuno, buscando el rostro de Dios, ¿qué crees tú que va a pasar? Que lamentablemente podrías, yo declaro que aquí no, ni detrás de la pantalla tampoco, pero podría ser seducido y llevado a las cosas del mundo. Entonces es importante que entendamos que tenemos que estar, ¿cómo? Preparados. Entonces nosotros como pastores, oyendo las directrices de Dios y oyendo las directrices de Dios a través de nuestro apóstol, tenemos que estar preparando al pueblo de Dios para que estén listos para esa guerra. ¿Ok? Todos debemos empezar el año con un tiempo de separación, con un tiempo de consagración.
Y eso no lo inventamos nosotros las personas, solo los pastores, eso la dice la Biblia. La Biblia consagraba las primicias, la Biblia consagraba lo primero, lo consagraba para Dios. Es un principio que está en la Escritura y es un principio que está marcado desde el antiguo pacto y lo vemos como Jesús lo ratifica y Pablo lo ratifica. Así que el Señor nos manda, ¿qué es lo primero que nos demanda? Lo primero. Si tú santificas lo primero, tú vas a santificar el resto. Si tú santificas el mes, tú vas a santificar el resto. Si tú santificas el día, Dios se va a encargar de santificar el resto. Todo lo que tú te entregues de primero al Señor, todo aquello en tu vida que tú le pongas a Dios de primero, Él se encargará de santificar todo lo demás. Sabiduría es empezar el año marcando un lugar que uno separa para Dios. La verdadera sabiduría consiste en marcar y entregar lo primero al Señor. Hay mucha gente que no entrega eso y después llega junio, llega julio, llega agosto. Señor, ayúdame. Señor, levanta la mano. Señor, qué bonito hubiera sido que hubiera santificado lo primero a Dios y Dios ya te hubiera cuidado de todo lo demás. Eso no quiere decir que Dios no te va a oír, porque qué padre no oye a su hijo. Pero lo bonito es cuando tú dices, ¿cómo tú te alegras como papá o como mamá cuando tus hijos te ponen a ti de primero? Y ahorita estamos disfrutando a nuestro nieto que tiene 6 años, sobre todo mi esposa lo está disfrutando más, porque para todo él es Javi, ni siquiera su mamá es Javi. Y lo bonito de todo esto que es un tiempo, vemos la diferencia entre nuestros 3 nietos, uno que tiene 18, el otro que tiene 14 y el que tiene 6, y vemos cómo él nos demanda el 100%, él quiere que toda la atención sea para él. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos sentimos nosotros como papás cuando nuestros hijos dependen de nosotros y toda la atención es en nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Te acuerdas cuando tu niño estaba pequeño? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que ser como niños, ¿verdad? Para buscar al Señor y depender todos de Él. Ya después, cuando tú ves al otro, el de 13, al de 14 años, él está y no está. Y el 18 está completamente. El 18 maneja, el 18 va para su colegio, él se busca su comida, ya hay una independencia total. Pero nosotros, dice el Señor, que tenemos que ser como niños, depender totalmente de Él. Así que cada año, esa es la palabra que nuestro pastor nos dio a través de los profetas y a través del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. La idea es inclinar el corazón del pueblo de Dios para santificar este mes de enero y entregar más allá de lo que podemos dar. Es una señal de decirle, Señor, en mi vida hay un lugar que nadie lo puede tocar. Y ese lugar, mi Señor amado, lo separé para ti. Así que este tiempo es un tiempo de consagración, es un tiempo de santificación, es un tiempo de separar algo para Dios. Cuando Dios reconoce algo que es de Él, Él lo agarra para sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes le dijeron al Señor, Señor, úsame? Señor, te entrego mi vida a ti. Haz lo que tú quieras conmigo. El Señor se lo tomó en serio. El Señor no se lo tomó a broma, el Señor se lo tomó en serio y comienza a trabajar en tu vida porque tú le diste permiso a Dios para que Él trabajara en tu vida. Entonces es importante entender que el Señor siempre va a santificar a lo que es de Él. Este es mi pueblo amado, esta es mi gente, esta es la señal de que son mi pueblo. Así que nosotros tenemos que entender que tenemos que darle a Dios todo aquello que Él nos pidió. Así que la mejor idea y lo mejor que nosotros podemos hacer es poner nuestra familia, poner nuestro trabajo, poner todo lo que hacemos, nuestros hijos, ponerlos a el servicio de Dios, entregárselo a Él para que Él pueda hacer todo aquello que tiene que hacer. No hay nada más seguro, no hay nada más especial, no hay nada más hermoso que saber que el Señor cuida de ti. El Señor cuida de tus hijos, el Señor cuida de tu ministerio, el Señor cuida de tu finanza y el Señor cuida de todo aquello que tú le entregues. Si tú le entregas tus finanzas, Dios cuidará tus finanzas. Si tú le entregas a tus hijos, Dios cuidará a tus hijos. Si tú le entregas a Dios tu vida, Dios cuidará de ti y cuidará de los tuyos y cuidará de tus generaciones. Si no, mire lo que hizo con David. Él le dijo a David que él y sus generaciones siempre estarían en el trono de Dios. ¿Y de dónde nació Jesús? De la tribu de David.
Así que hay ciertas coordenadas que son importantes para que tú entiendas por qué este mes y todo el año estaremos entrenando al pueblo de Dios en guerra. Las oficinas más serias en los Estados Unidos hablaron siempre casi lo mismo en consecuencia. Nos estaba diciendo nuestro pastor que él se tomó la tarea de ver qué estaban hablando las diferentes oficinas proféticas a nivel mundial, a nivel de los Estados Unidos y a nivel mundial. Y todas llegaron a la misma conclusión, que el Señor estaba hablando, que el Espíritu del Señor dijo, lo voy a leer textualmente, serán 12 meses de cosecha, pero no de cosecha por inspiración, de cosecha por trituración, por tribulación. Lo que los profetas dijeron es que habrá una cosecha de almas, que no habiendo más lugares para dónde ir y no teniendo más recursos, habiendo llegado hasta la pared, hasta lo último, no tendrán otra manera más que decir, solo Dios puede ayudarme. Qué bonito sería que cuando estas cosas llegaran, tú fueras esa luz en medio de las tinieblas. ¿Qué significa la palabra tiniebla? Oscuridad. No puedes ver lo que está pasando. No puedes ver la mano de Dios en las cosas. Piensas que no tienes, que no hay ningún tipo de, que no tienes salida. Piensas, tienes duda, tienes temor. No sabes cómo caminar, no sabes qué seguir, no sabes qué hacer. Porque el problema es que cuando tú pones y eres tú el que gobierna tu vida y no dejas que Dios gobierne tu vida, va a llegar un momento que vas a estar en un callejón sin salida. Por eso es que tenemos que recordar que los hijos de Dios no son gallinas, somos águilas. Las águilas ven todo el panorama. Las águilas ven a los problemas pequeños porque los ven desde arriba. Una gallina, ¿qué es lo que ve? Ve la tierra. Es lo que hace es picotear y picotear. Tengo este problema, tengo esta situación, no puedo salir de aquí, yo no sé cómo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no puede ver el panorama completo. Podemos ver a José. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios a ser águilas. ¿Qué hace un águila? El águila se remonta en las alturas. Una gallina come de lo que pica en la tierra. Un águila come desde la altura. Un águila hace el amor en los cielos. Un águila se remonta y mientras más alto ve, mejor el panorama ve. Y todo este año va a tener que ser, tiene que ver con la actitud de tu corazón con respecto a los problemas y a las situaciones que se te presenten. Y vemos a José. José lo vendieron. Lo empujaron por una letrina, lo iban a matar, lo volvieron a sacar, lo vendieron como esclavo. Después entonces comenzó a trabajar, le quitaron su casa, le quitaron su capa, le quitaron todo. Pero lo único que no pudieron quitarle a José fue la actitud que él tenía ante los problemas y las situaciones. Él no se dejó llevar por los problemas. Él no se dejó llevar porque la familia estaba enferma o porque habían situaciones o porque se había quedado sin casa o porque lo habían dejado sin familia o porque ya no tenía esperanza. Él no se metió en eso, él no se quedó ahí. Él miraba desde las alturas, él miraba desde el cielo. Él tenía una actitud de águila, no tenía una actitud de pollo. Entonces es importante que en estos tiempos entendamos primero quiénes somos, que nosotros somos águilas. Que nosotros, el águila, mientras más alto se ve, los problemas se ponen más chiquitos. Que a la hora que venga un problema de una situación, sabemos porque sabemos que Dios tiene el control. Y cada vez que tú vuelas más alto, ese problema se hace más pequeño. Tenemos que tener una actitud de águila. José tenía esa actitud que tiene un hijo de Dios, una actitud de águila, que sabía que Dios tenía el control de todas las cosas, que no se dejaba llevar por los problemas y las situaciones. La pregunta mía es la siguiente. ¿Tú crees que para él no fue difícil que sus propios hermanos lo vendieran? ¿Tú crees que para una persona, ponte tú a analizar a José, ¿tú crees que para una persona no era difícil entender que su propia familia quería matarlo? ¿Que su propia familia quería venderlo? ¿Que su propia familia lo alejó de su padre? Inclusive le dijeron al papá que él había muerto para que el papá no lo buscara y le traen una prueba que es la capa de él, toda manchada de sangre, que por cierto era la sangre de un cordero. Miren cómo todas las cosas van cambiando. ¿Cómo se sentiría una persona si le pasara todo lo que le pasó a José? Solamente una persona con una actitud correcta
podía ver el panorama desde arriba. Dios nos está llamando a que tengamos una actitud correcta. Dios, y la única manera de tener esa actitud correcta, familia amada, es acercarnos a Dios. Es la única manera. Dios es el que te va a dar Dios es el que te va a dar la dirección. Dios es el que te va a hacer ver lo que los demás no pueden ver. ¿Se acuerdan a Giezi, al esclavo de Elías? Nos tienen rodeados, nos van a matar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, profeta? Y el profeta tranquilo le dijo, Señor, háblele la visión a Giezi para que él pueda ver lo que él ahorita no puede ver. ¿Qué es lo que hace el ayuno? ¿Qué es lo que hace el meterse con Dios? Que te va a abrir los sentidos. Te vas a ver cosas que ojos no vio. Vas a oír cosas que oído regular no oyó. Vas a poder discernir cosas que otras personas no pueden discernir. Vas a poder caminar donde los demás no caminan. Vas a poder caminar. Elías estaba caminando tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía que el ejército de Dios acampaba alrededor de él. La única manera de tú estar tranquilo en medio de una guerra y en medio de una situación que es cuando tú puedes ver lo que otros no pueden ver, cuando ya tú sabes cuál es el final de las cosas, cuando tú sabes que no importa lo que pase, la situación donde tú estés, los problemas que tú tengas, no importa donde tú estás caminando, si tú entiendes que Dios está contigo, que Él nunca te va a abandonar y que te va a llevar de la mano y que va a estar en todo tiempo y en todo momento, nunca, nunca vas a decaer, porque sabes que Dios está contigo, tu actitud cambia. Tu manera de ver las cosas cambia, tu manera de caminar cambia, tu manera de percibir las cosas cambia. ¿Por qué? Porque tienes una actitud conforme al corazón de Dios. Entonces es importante que tenemos que entender que Dios nos quiere llevar a muchas cosas. La vida está llena de tiempos y temporadas y las profetas anunciaron es un tiempo de guerra y de rumores de guerra, tal es en lo natural, en lo físico, en lo terrenal. Así también está sucediendo en la parte espiritual. Hay una necesidad de que el pueblo de Dios por el Espíritu Santo sea entrenado para discernir el mover de Dios, para que tú puedas discernir lo que Dios está haciendo, para que tú puedas discernir, oler y estar tranquilo sabiendo que aunque el mundo esté convulsionado, tú estás tranquilo porque tú caminas de la mano del Señor y el Señor nunca te va a abandonar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y Él es perfecto ayer, hoy y siempre. El que te ayudó ayer, te va a ayudar hoy, te va a ayudar mañana. El que estuvo contigo ayer estará contigo hoy, estará contigo mañana, porque tú caminas con una actitud diferente, con actitud de águila. Así que Dios se seguirá moviendo y es importante que nosotros podamos reconocer el movimiento de Dios. Los profetas anuncian un año muy conflictivo, un año de muchas guerras. Uno tiene que saber que Dios juzga para restaurar. Nunca restaura sin primero juzgar. Dios juzga para restaurar. Lo voy a volver a repetir. Dios juzga para restaurar. Nunca restaura sin primero juzgar. Juicio divino precede restauración divina. Juicio de Dios aquí en la tierra, cuando es bien interpretado, produce salvación, restauración y multiplicación. Cuando un niño comete errores y el papá lo va a regañar, cuando el niño sabe que su papá es su papá, por más que el padre lo regañe, el niño siempre viene hacia el papá. ¿Sí o sí? Cuando esa persona no es su papá y él lo regaña, él se siente ¿cómo? Se siente mal y sale corriendo. Pero un hijo de Dios acepta la dirección de Dios. Un hijo de Dios entiende que su papá quiere lo mejor y su mamá quiere lo mejor para él. En este caso, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Así que el juicio de Dios aquí en la tierra, cuando es bien interpretado, produce salvación, restauración y multiplicación. Así que comunicación será crucial porque no habrá nada más importante en tiempo de guerra que la comunicación. ¿Cómo comunico a los demás? ¿Cómo interpreto lo que veo? ¿Cómo interpreto lo que oigo? ¿Y cómo interpreto lo que siento de parte de Dios? Eso va a ser crucial a los demás. Había una historia, que esa historia me impactó mucho. Era un avión que estaba cruzando el Atlántico.
mar por todas partes. 2 horas para atrás, tierra. 2 horas para adelante, tierra. El avión estaba en el medio del océano Atlántico y se desata una tormenta muy fuerte. Y el avión baja tantos metros y vuelve a subir y vuelve a bajar y se sacudía y todo el mundo estaba asustado. Pero había una niñita que estaba jugando. Y todo el mundo pero no era una niñita chiquita, era una niñita grande. Tenía 13, 14 años. Y ella estaba jugando, estaba tranquila, disfrutando. Y ese avión se estaba sacudiendo. Las aeromosas se despelucaron todas, tuvieron que peinarse otra vez. Aquel rollo. El que estaba en el baño, ustedes se imaginan cómo salió en el baño después de esa tribulación, lo mandaron a sentarse. Y el asunto es que la niña estaba tranquila. Y entonces se le acercan y le preguntan a la niña, ¿tú no estás viendo lo que está pasando? Y dice, sí. ¿Tú no estás viendo que el avión se puede caer? No, el avión no se va a caer. Pero ¿cómo sabes tú que el avión no se va a caer? Porque mi papá es el piloto del avión. Y por eso sé que el avión no se va a caer. ¿Quién es el piloto del avión de tu vida? Dios. Dios no dijo nunca que no van a haber tribulaciones. Dios no dijo nunca. Dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido el mundo. O sea, que si tú piensas que tú no vas a tener problemas, entonces no estás viviendo, porque esta vida, Dios lo dijo, que esta vida era una vida ¿de qué? De problemas. El asunto es quién es el piloto de tu avión. ¿Quién es el piloto del avión que tú manejas? Los profetas dijeron, será un año de puertas abiertas. Oigan lo que están diciendo. Los profetas dijeron, será un año de puertas abiertas. Hay acceso para muchas cosas, pero puertas abiertas como una mujer que está pariendo algo. No es solo abrir la puerta, sino empujar con violencia, sabiendo que hay cosas que han estado gravitando en el mundo espiritual, promesas, palabras que este año hay que empujarlas, tomarlas, salir de eso para que se manifieste. La pregunta mía para ti es la siguiente: ¿cuántas veces has oído profecías y promesas de parte de Dios? Y muchas veces oyendo esas profecías y esas promesas de parte de Dios todavía no se han manifestado en tu vida. Y muchas veces esas cosas pasan porque están a otra velocidad. Lo que vamos a hacer este año es ponernos en audiencia con la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de esos radios antiguos? Bueno, yo me acuerdo, los que están aquí chiquiticos no, pero el radio que tú tienes que hacer hasta que les gustó esta parte, okay, hasta que sintonizabas. Tenemos que sintonizarnos con el Señor, poder oír lo que el Señor está diciendo. ¿Para qué? Para poder caminar conforme al corazón de Dios. Y tenemos que agarrar esas bendiciones y comenzar a creer en lo que las bendiciones están diciendo. Mi pastor hablaba la semana pasada que él por muchos años le habían profetizado tener su propio local. El local donde él está es un local muy bonito, pero es un local rentado. Pero que el Señor ya le había hablado que iba a tener un local mucho más grande, un lugar donde pudiera acoger a más personas, donde pudiera hacer más cosas. Y él ha sido una persona prudente. Pero han pasado los años, él decía que han pasado los años, pero que todavía no se había manifestado eso. Y es porque él no había tomado esa palabra y la había hecho. Y esta semana preguntó que cuántos meses le quedaban. Le quedaban 24 meses para que se acabara el contrato. Y él dijo, tengo 24 meses para creer lo que la palabra de Dios dice y tener nuestro propio local y podernos mudar. Eso es tener fe. De verdad que yo bendigo la vida de mi pastor. Eso es tener fe. ¿Y qué pasa con nosotros? Tenemos que darle gracias a Dios. Estamos en un lugar hermoso. Estamos en un lugar que el Señor nos los dio gratis. Les puso en el corazón que Dios bendiga a los dueños de este lugar, que le puso en el corazón a tenerlo. Pero no nos podemos quedar aquí. ¿Por qué? Porque estamos solamente a los domingos. ¿Y qué pasa con los demás días? ¿Qué pasa con las cosas que tenemos que hacer? Así que también nosotros tenemos que tomar esa palabra y comenzar a accionar para que esa palabra se cumpla. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés, bueno, ustedes no estuvieron con Moisés, pero lo leyeron, que llega el pueblo completo frente al Mar Rojo y vienen los egipcios a acabar con ellos? Y el Señor le dijo, ¿cuántas veces el Señor no te ha dicho cosas a ti? Y el Señor le dijo, agarra la vara y divide el mar en dos. Si él se pone a pensar,
bueno, con esta vara voy a dividir un mar. ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué fue lo que él hizo? Si el Señor lo dijo, yo lo creo y puso, pero él accionó la fe. Caminando en fe, llegó al mar, puso la vara y en fe ese mar se abrió. Si nosotros accionamos la vara, el Señor nos está diciendo que hay muchas promesas y profecías dadas por Dios que no veo, que se deben de estar moviendo en una dimensión más acelerada de la que yo puedo ver. Así que tenemos que pedirle al Señor un espíritu de denuedo, porque esa es la única manera como las cosas se alcanzan en el espíritu. No con cobardía, no con temor. Hay que salir del bote, hay que hablarlo, hay que decirlo. De otra manera no sucederá. Así que si Dios te habló y te dijo sobre promesas y te dijo sobre cosas que iba a cumplir en tu vida, tienes que comenzar, y empiezo por mí, a caminar en lo que esa promesa y en lo que el Señor habló sobre nuestra vida. Tenemos que comenzar a caminar. Nosotros no nos fijamos en lo que tenemos alrededor, porque nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe, caminamos en lo que el Señor dijo. Y si el Señor lo dice, yo lo creo y comienzo a caminar. No me fijo en los 2 o 3, no me fijo en las dificultades, no me fijo en los problemas, me fijo en lo que la palabra de Dios dice. Y ese es mi camino y por ahí voy. Así que, familia amada, este es un año donde tenemos que empujar las cosas en el espíritu. Al Señor anunció que este año serían 9 días de ayuno. Así que el Señor le dijo a nuestro apóstol que nos dijera a todos, convoca a 9 días. 9 es el número de parimiento, pero no serán 9 días en un solo mes. El Señor dijo que serán 9 días por 9 meses. Así que los próximos 9 meses van a ser 9 meses donde vamos a parir lo que el Señor dijo que iba a hacer con nosotros. Será un año de puertas abiertas, pero que habrá que empujar con fuerza espiritual esas puertas. El Señor le habló a mi pastor y le dijo que todo lo hacía con un remanente. Nosotros vemos como en la Biblia todo se hacía con remanentes. Habían 3,000 y él dijo, no, tú vas con 300. Habían 12 príncipes que fueron a ver la tierra prometida. ¿Y cuántos entraron? ¿Por qué el pueblo de Dios entra a la tierra prometida? Por 2 que le creyeron a Dios. Y él le dijo a mi pastor que iban a haber 81 hombres, 81 mujeres, y si le creyeras a él, iban a haber 81 jóvenes que iban a estar por esos 9 meses clamando y haciendo esas 9 días de ayuno por 9 meses. Y yo me puse a pensar, bueno, Señor, ¿y yo? ¿Cómo hacemos aquí? Y entonces el Señor me dijo, aquí tú tienes 8. Pero a través de las redes sociales te voy a dar 81 hombres, 81 mujeres y 81 jóvenes que a través de las redes sociales se pararán en la brecha, oirán, harán cosas diferentes porque le creen a Dios. Así que, familia amada, yo no sé si tú eres parte o no parte, pero estés tú o estés, Dios lo va a hacer. Y si tú le dijiste a Dios que tú eras parte, Dios lo va a hacer contigo. Así que, familia amada, vamos a tener cultos para interceder. Esto va a ser un año de mucha demanda, de mucha aprender. Ningún soldado aprende en la guerra. Todos los soldados que hacen primero son entrenados en un campo. Son lo suficientemente entrenados ¿para qué? Para poder ir a la guerra. Hay muchos soldados que han sido entrenados y no hay guerra en su país. ¿Sí o sí? Israel se la pasa en guerra todo el tiempo, pero todo el tiempo lo quieren fregar. Pero hay países donde nunca han entrado en guerra. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces entrenan los soldados si nunca han ido a una guerra? Porque no necesariamente no va a haber guerra en algún momento. Entonces tiene que estar, ¿qué? Entrenados por si aparece la guerra, ellos estén listos para defender su país. Nosotros tenemos que estar dispuestos a defender, porque esta guerra es para defender la palabra de Dios. Esta guerra es para defender la verdad de Dios. Esta guerra es para defender los principios de Dios. Es una guerra para defender la verdad. Y si tú no estás preparado para esa guerra, ¿cómo vas a defender a tu familia? ¿Cómo vas a defender a tus hijos? El Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Hay gente
que piensa que ellos pueden defender a sus hijos, que ellos pueden defender a su familia. Hay gente que piensa que gracias a ellos su familia come. Y no han entendido que es gracias a Dios que te da la provisión para tú traer a tu casa para que tu familia coma. Que es gracias a Dios que cuida de tus hijos para que nunca les falte alimento en la casa. Que es gracias a Dios que si Dios está permitiendo que tú vayas a un hospital o que tú vayas a una clínica, no es por ti. Es porque tú tienes que estar apercibido que hay gente que tiene que ver cómo tú caminas, hay gente que tiene que ver cómo tú trabajas, hay gente que tiene que ver cuál es tu lengua, tu vocabulario con respecto a las situaciones. Por eso es que dicen que para el mundo es locura, pero para los hijos es poder de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente son tus actitudes delante de los problemas lo que van a hacer que tú salgas adelante. Así que, familia amada, es importante que entendamos que nosotros, Dios nos abre las puertas para hacer cosas si tú tienes una actitud correcta. Así que los soldados no se preparan para la guerra en el campo de batalla. Ellos se entrenan antes de ser enviados a la misión. Su victoria es ganada en el estilo de vida que ustedes viven antes que el conflicto llegue. La victoria que vas a tener en este tiempo va a ser ganada en base al estilo de vida que tú vives. Así que óiganme algo. El hecho que tú te prepares o que no te prepares no quiere decir que el conflicto no va a llegar. Óyeme, el conflicto va a llegar. Pero no tenemos que tener miedo. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de denuedo y de valentía. Pero algo que debemos saber es que Dios no pone su gloria sobre bases falsas y tenemos que arreglar el fundamento. Así que este año es un año de ponernos a cuentas con Dios. Este es un año de tener los fundamentos correctos. Y el lenguaje que tenemos que hablar nosotros como hijos de Dios es el lenguaje del reino. Nosotros no podemos seguir hablando como habla el mundo. No nos podemos seguir sintiendo como se siente el mundo. No nos podemos poner a alegrar como se alegra el mundo de las cosas. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios habla, caminar como Dios camina y enseñarle a otros lo que el Señor nos enseñó aquí. Este año será marcado por fuertes horas de entrenamiento enseñando lenguaje. El reino es más que una cultura, es un lenguaje. Tenemos que de verdad caminar como camina Dios. Tenemos que tener el lenguaje que tenía Jesús. El mundo no entiende el lenguaje del reino. El mundo tiene su manera de hablar. Satanás no conoce el lenguaje del reino, no lo puede discernir, pero Jesús solamente hablaba de reino. ¿Están conmigo? A lo mejor quieren oír otra cosa mejor, más alegre, más chévere, pero el asunto es que cuando uno va a la guerra, tú no vas a oír, no, hijo, tú tranquilo. Todo va a estar bien. Las balitas son balitas de flores. Lo que te va a pasar son cosas hermosas. No, en un tiempo de guerra tú tienes que estar preparado para la guerra. ¿Quién han estado aquí en el ejército alguna vez? ¿Ninguno de los que estamos aquí? Yo no. Pero cuando tú vas al ejército, pero mis cuñados sí. Y ellos se la pasan entrenando 8 horas al día para una guerra que no sabe si va a haber o no va a haber. Pero de que entrenan, entrenan y están preparados. Jesús dijo, hablé en parábolas para que los que oigan no entiendan, pero un remanente en la iglesia lo entenderá. Este lenguaje del reino traerá unidad porque tenemos demasiadas diferencias nosotros como cristianos. Uno no prepara gente para la guerra hablándole a señoritas o a quinceañeras. Uno no va al bootcamp para que le digan con cariño, le digan las cosas. No, mi hijo querido, tú tranquilo, agarra el fusil así. ¿Ok? Porque hay cosas que hay que corregir. Nosotros los cristianos, estamos separándonos por tonterías, por boberías, por ofensas que son generadas por una mente infantil. Anoche estaba yo oyendo la alabanza y la adoración para traerla aquí y veo en YouTube, tenía 1,5 millones de personas y veo varios hijos de Dios ahí. Y estos supuestos pastores, hijos de Dios, no estoy diciendo que sean supuestos o no, pero miren lo que es tener tinieblas. Estas personas estaban hablando de los hijos de Dios diciendo que ellos estaban en contra de Dios.
Y entonces sacaban las cosas de contexto para hablar mal de personas que son hijos de Dios y que están haciendo el trabajo que muchos otros no hacen y pierden el tiempo juzgando a los demás. Prepárate a hacer tu trabajo y deja que Dios juzgue a los demás. El lenguaje del reino trae unidad. La comunicación que traigamos será por el Espíritu, por su palabra, por el Espíritu, por su palabra, por el Espíritu, por su palabra. Todo lo que hablemos aquí va a ser por el Espíritu de Dios y por su palabra. Dios trae unidad en el cuerpo de Cristo. Dios le dice a la gente, no pierdas el tiempo juzgando a los demás. Prepárate, porque el Señor Jesucristo nunca juzgó. Él siempre buscó traer paz, traer bendición. Este año los medios van a estar manipulando, no sé cuánto tiempo me queda. Este año son 45 minutos ya. Oh my God. Este año, imagínate. Este año vienen tiempos complejos. Así que la comunicación a través del Espíritu y su palabra, no en los sentidos y las emociones como estamos nosotros acostumbrados, sino a través del Espíritu y la palabra de Dios, no por los medios ni por los gobiernos. Es el Espíritu de Dios el que te tiene que dirigir. Este año particularmente, muchas oficinas de los 5 ministerios fueron llamados por la unción profética a ser herreros. ¿Ustedes saben lo que era un herrero? Un herrero en la época antigua eran los que hacían las espadas, los que hacían los escudos. ¿Para qué? Para que las personas salieran. Este es un año donde nosotros tenemos que convertirnos en herreros para equipar al pueblo de Dios, para que estén listos para la batalla. El asunto es que tú no puedes ir a la batalla, tú no puedes ponerte la armadura de Dios, tú no puedes ir a una batalla espiritual si tú no tienes un corazón conforme al corazón de Dios. Si en tu corazón hay pecado, si en tu corazón hay falta de perdón. Y es importante que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que comenzar esta guerra, y esa es la directriz del Señor, comenzar la batalla con un corazón dispuesto, con un corazón perdonador. Nosotros no podemos ir a una batalla espiritual cuando nosotros tenemos chismes, cuando nosotros estamos ofendidos, cuando nosotros tenemos situaciones. La palabra de Dios fue clara cuando dijo, no voy a poner mi gloria sobre bases falsas. Y quiero hablar de este fundamento porque nadie puede ir a la guerra débil de corazón. Esta será la primera parte. Quiero hablar sobre actitudes que Dios bendice. Antes de enseñarle a empuñar la espada y el escudo y la flecha, hay que lidiar con asuntos del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque si tú como hijo de Dios llevas la palabra de Dios, si tú como hijo de Dios hablas de Dios, pero si tu corazón no está conforme al corazón de Dios, puedes ser herido en la guerra. Una persona enferma no puede ir a pelear. ¿Sí o sí? Primera de Samuel 16:7. Samuel, bajo la unción del Espíritu Santo, escribe. Ustedes se acuerdan que Samuel lo mandó Dios para que ungiera al próximo rey de Israel. Y llega, para contárselo rapidito, llega Samuel y entonces ve al hijo mayor de Isaí. Y cuando ve al hijo mayor de Isaí, lo ve buen mozo, aguerrido, musculoso, así como yo. O sea, ustedes, ¿ok? Musculoso, aguerrido, buen mozo, simpático, atractivo, ¿ok? Empujaba la espada de una manera increíble. Y el Señor, ¿y qué fue lo que le dijo? Cuando él lo vio ungir, este es. Porque muchas veces nosotros, ¿qué? Juzgamos ¿por qué? Por lo que vemos. Nosotros juzgamos por lo que vemos y el Señor le dijo, hey, Samuel, ese no es. Porque nosotros muchas veces, mira lo que dijo, no mires su parecer, no mires a lo grande de su estatura, yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miren qué importante es para Dios el corazón de sus hijos. Lo que Dios está hablando con este hombre era que no me interesa tanto el exterior de la casa, sino el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Las bases. Una persona con un fundamento correcto es una persona que tiene su corazón correcto. Una persona con un corazón herido.
Cuando una persona tiene el corazón herido, lamentablemente su crecimiento para, todo para. Ya no quiere estar en la iglesia, ya no quiere servir, ya no quiere venir. ¿Por qué? Porque se dejó dañar su corazón con chismes, con tonterías, con situaciones, y lamentablemente al dañar tu corazón, Dios ya no puede seguir haciendo nada en esa persona. Esa persona se pone pequeña y esa persona deja de recibir todo lo que Dios tiene para él. Miren qué cosa tan tremenda. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, Hebreos 12, 14 y 15 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Vuelvo a repetir, esta es la primera directriz que Dios nos dio para el 2024. Esfuércense por vivir en paz con todos. ¿Con quién? Con la suegra, con el hermano, con el hijo, con el mamá, con la papá, con el suegro, con la suegra, con el jefecito que te cae mal, con la chismosa que todo el tiempo se la pasa chismeando, con aquel que te está señalando, o con algunos nada más. ¿Qué dice aquí? Esfuércense por vivir en paz con algunos, como dicen por allá en la tierra mía, allá de Margarita, chicos. Esfuércense por vivir en paz con todos. Todos es todo el mundo, mi hermano. El que te cae bien, el que no, el que te cae pesado, el que te cae gordo. Ajá. Y procuren, hasta el gallo se me fue. Y procuren llevar una vida santa. Bueno, se me fue el gallo, a cualquiera se le va el gallo. Y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, oigan esto, porque los que no son santos no verán al Señor. Hay mucha gente que dice, bueno, porque si yo no soy santo, yo no voy a tener la vida eterna. No tiene nada que ver con eso. No verás a Dios en tu vida, no verás a Dios en tus hijos, no verás a Dios en tu familia, no verás a Dios en tus finanzas, no verás a Dios en todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes santidad en tu vida, si tú no caminas como debe caminar un hijo de Dios, lamentablemente no vas a poder ver a Dios nunca en las cosas tuyas. Miren, familia, esto es facilito. Si la gente que te rodea en tu trabajo no puede ver en ti al Hijo de Dios, no puede ver en ti al Cristo que hay en ti, entonces tú no estás caminando como un hijo de Dios. Eso es tan sencillo con esto. No estoy hablando, y eso se lo dijo mi pastor, y es lo que estamos diciendo aquí. No estamos hablando al azar, estamos hablando por el Espíritu de Dios. Ahora tal vez no les hace sentido a ustedes estas cosas, pero después lo vas a agradecer. Porque cuando vengan las cosas, cuando vengan los problemas, créemelo, familia amada, las situaciones y los problemas van a venir. Y si tú no estás preparado, eso te va a alejar de tu iglesia, eso te va a alejar del propósito de Dios, eso te va a hacer entrar en miedo, en persecución, en muchas cosas. Pero si tú estás preparado y sabes quién está contigo, tú vas a caminar conforme al corazón de Dios. Así que la primera directriz es vivir en paz con todo el mundo. Deja la chismosería, deja el brete, deja de estar haciendo cosas que tú sabes que no son de Dios, deja de estar puyando a otros, porque son muy santos, pero puyan a otros para que los otros también se metan en rollo. Tengan un corazón santo, tengan un corazón en paz, para que el Señor pueda dirigir tu vida y para que veas al Señor en todas las cosas que tú haces. Y la otra es el perdón. Tenemos que perdonar. Así que el tiempo se me acabó. No sé cómo hizo mi pastor para poder hablar todo esto en el tiempo que le da, pero la primera directriz para este tiempo es paz con todo el mundo. La segunda directriz que vamos a hablar la semana que viene es tener un corazón perdonador. Y hay tres directrices que el Señor nos habla sobre el perdón. Y esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Así que, ¿cuál es la primera directriz? Esfuércense. Esta es la primera palabra directriz de este año. Esfuércense por vivir en paz con todos. Este no es un año para andar de revoltoso. No es un año para estar empujando a nadie. No es un año para estar peleando por tonterías. Señores, Dios está diciendo, esfuércense por vivir en paz unos con otros y procure llevar una vida santa.
Una vida santa es, no me voy a pintar en este año, o me rasuro, no me rasuro, o llevo pantalones o llevo falda. No, nada que ver. Procura una vida que se sepa que estás apartado por amor a Dios, que se sepa que tú eres apartado. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Así que quedamos aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor, Señor, tú has hablado tu palabra y yo he predicado tu palabra, Señor. He predicado, Espíritu Santo, todo aquello, Señor, que tú has hablado para tu pueblo en este año que se avecina. Hemos sido obedientes de predicar esa palabra y de decirle a tu pueblo que somos nosotros, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Señor, proclamamos ayuno a partir del 20 hasta el día 28 de este mes y sucesivamente para todos los meses que vienen. Declaramos, Señor, que somos parte de ese remanente de hombres y mujeres, de jóvenes que quieren, Señor, seguir tu palabra y quieren ser esa saeta, esa antorcha en medio de todas las tinieblas que puedan haber. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es, Señor, a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Que tu palabra alumbre nuestros caminos. Que podamos vivir, esforzarnos por vivir en paz unos con nosotros, Señor. Que tengamos un corazón perdonador, Padre Santo, y que podamos caminar conforme a tu corazón. Para aquellas personas que todavía no han hecho esta hermosa, preciosa y dulce oración, para aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón y que porque fue Dios el que te puso a ver este video, fue Dios el que te puso a ver este video, para todas aquellas personas que a pesar de que tienen un corazón para amar a Dios, todavía tienen situaciones en su corazón, todavía viven situaciones de problema y de paz. Yo te invito a que ores y le digas, Señor, quita de mí todo aquello que no es tuyo, Señor. Yo prometo esforzarme y de ahora en adelante me esforzaré por tener un corazón conforme a tu corazón, por vivir en paz, por hacer las paces con todas aquellas personas que por alguna razón o por otra, Señor, tengo conflicto. Yo te pido por cada uno de ellos y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y los envío una semana llena de alegría, de paz, de regocijo, sabiendo que si tú estás con cada uno de nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Que nuestro Dios de paz santifique cada uno de sus pasos, que caminen conforme a tu palabra, que caminen, Señor, como tú hablaste en el Sermón del Monte. Los mansos heredarán la tierra. Yo los bendigo y yo los envío en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte. Bueno, familia, estamos hablando en un año que viene, años cosas buenas en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a entregarle a nuestro Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aquellas personas que necesiten un sobre, aquí adentro lo pueden hacer. Aquellas personas que quieran hacerlo a través de Zelle o a través de que han sentido en su corazón sembrar en este ministerio, lo pueden también hacer al número de teléfono 407-726-2549. 407-726-2549. Recuerda que nuestra primicia la vamos a tener para aquellos que están en la iglesia en línea, que nos siguen en la iglesia en línea. Las primicias van a ser a partir del día 28. Así que es la primicia, lo primero. La primera semana, el primer día, el primer sueldo, lo que el Señor, lo primero que el Señor te dio, eso es lo que tienes que creerle a Dios. Así que familia amada, 407-726-2549. Lo puedes hacer a través de Zelle, puedes llamarnos también ese número de teléfono, puedes hacerlo a través de Cash App, no lo tengo aquí, 407-726-2549. Así que vamos a orar por nuestras finanzas, vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Consagramos lo primero de nuestro salario a ti. Consagramos lo primero, las primicias de nuestro salario, la primicia, Señor, de lo que tú nos has dado. Entendemos que todo lo que tenemos nos lo diste tú. Y te damos gracias, Señor, porque nos haces parte de tu reino, porque ofrendando y diezmando, o diezmando y ofrendando,
y dando primicias, garantizamos que tu reino se expanda, Señor, que podamos llevar la palabra a otras personas, que podamos darle al que necesita, que podamos darle a aquel que lo necesita. Bendecimos este tiempo. Señor, declaramos que nunca faltará alimento en nuestras casas, que siempre va para darle a los demás, que tu gracia y tu favor nos acompañarán todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a declarar el ayuno. Padre Santo, ponemos delante de ti y declaramos ayuno congregacional. Nos unimos, Señor, al ayuno de Comunidad de Fe, de nuestro pastor. Entendemos, Señor, que esta es la dirección que tú nos has dado y proclamamos ayuno, Señor. A partir de este 20 entramos en ayuno para glorificar tu nombre, para poder tener discernimiento, para que tú nos hables de una manera más concreta y para que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Los bendigo, le doy gracias a Dios y nos vemos la próxima semana. Acuérdate, los miércoles estamos a las 7:30. Si tú quieres ser parte, 407-726-2549. Y los domingos, el domingo que viene, en Domingos de Gloria, te esperamos. Saludos, bye bye.